En estos 12 años se agudizó aún más la cuestión de las Fuerzas Armadas, dado que no se entendió el rol de las Fuerzas Armadas como parte de la nación argentina que necesitaban defenderla contra potencias coloniales extranjeras. No entender esto lo que terminó llevando fue a que la asimetría entre capacidades británicas en el Atlántico Sur y argentinas creció en forma exponencial. Y ahora estamos en una última etapa, por lo menos hasta la llegada del señor Milei, que podíamos hablar de parálisis estratégica, diálogo sin condiciones materiales, una política de acuerdo por recursos, petróleo, pesca, pero sin un retorno diplomático sustantivo, sin nada que nos quede a cambio. Argentina solo ofrece concesiones sin compromiso de negociación británico, o sea, Argentina entrega a cambio de nada. Y esto ha significado también un retroceso en las posiciones de la ONU, porque en definitiva, si Argentina está haciendo estas cosas, ¿por qué otros países deberían endurecer su posición contra el Reino Unido por Malvinas si ni la propia Argentina se interesa demasiado? El resultado de esta política de entre el 2016 y el 2023, gobierno de Macri, gobierno de Alberto Fernández, fue que básicamente Londres fue profundizando las relaciones económicas con la región, con y sin la Argentina, aislándola a la Argentina diplomáticamente de otros países porque fortaleció su propia posición. Podemos hablar también de los fallos en la estructura de la política sobre Malvinas. En lo que tiene que ver con la diplomacia, la política exterior fue errática, sin continuidad. Nosotros hemos cambiado de línea política varias veces en este periodo democrático, de aliarnos a Estados Unidos, a coquetear con sardíscolos, aunque nunca lo hayamos ido en el fondo. Cerramos embajadas claves y no definimos una estrategia de alianzas internacionales que nos sirvan, lo cual nos terminó significando una marginalización en los foros multinacionales, donde hemos perdido apoyos y espacios históricos como el G77 o el movimiento de no alineados, donde la Argentina era un país emblemático, era un país líder, y gracias a estas desavenencias lo que conseguimos fue que el resto de las naciones nos empiecen a mirar de otra manera y nuestro papel de liderazgo se haya reducido, dado que si nosotros mismos no queríamos estar en el G77 o en los no alineados, bueno, ¿qué se podía esperar cuando el país que se suponía que lideraba, uno de los países que lideraba ese movimiento, no daba más que señales de querer ser parte de Occidente y no de ese grupo? Comunicación estratégica. Se hizo un relato emocional descriptivo, pero sin inserción en la narrativa internacional. La causa básicamente de Malvinas es percibida como bilateral e histórica, pero no como un problema de descolonización, lo cual nos aísla en el proceso. Nosotros hemos perdido esa capacidad de transformar el problema de Malvinas en un problema del mundo. Lo hemos dilapidado y nos hemos aislado de aquellos que reclamaban la descolonización, como por ejemplo los países africanos. Como nuestra política era alejarnos de los países que no eran del primer mundo, el resultado fue que perdimos apoyo entre esos países y por lo tanto el problema ya no es un problema general de todos y es un ejemplo más de colonización, sino simplemente es un problema de la Argentina y bueno, que lo resuelva la Argentina. Defensa nacional, inversión mínimas, por no decir que no hubo inversiones, sin doctrina de disuasión, subordinación a la planificación militar a un presupuesto residual que solo se ocupa básicamente de pagar salarios y que encima ubica a un oficial debajo de la línea de pobreza. Ni siquiera estoy hablando de un suboficial. Un oficial tiene un sueldo que está por debajo de la línea de pobreza claramente, lo cual demuestra el interés que hay en el proceso de defensa nacional. Por lo tanto,
Sin capacidad de defensa nacional, no tenemos capacidad de presión creíble sobre los ocupantes británicos. Por ende, no nos van a tomar en serio y nunca van a sentarse a negociar nada. Además, tenemos un problema con la capacidad industrial. Se desmanteló el complejo militar industrial que teníamos en la nación, que producía, en algunos casos con más éxito, en otros modestamente, pero recuerden que la Argentina llegó a producir, creo que fue el 5.º avión en el mundo a reacción, el Pulqui. O sea, tuvo momentos realmente hitos brillantes que Argentina mismo fue boicoteando. Seguramente, ¿por qué? Por presiones extranjeras, entre ellas británicas, que sabían que si eliminaban la base industrial de la Argentina, eliminaban el riesgo. ¿Y qué es lo que generó, además de los problemas de desempleo, pobreza, que estamos acostumbrados a hablar? También nos generó un problema de dependencia de terceros en reequipamiento y logística militar. Entonces, básicamente, todo lo que hacemos depende hoy del extranjero. No podemos tener líneas propias de abastecimiento ni de logística. Pero no solo no las tenemos del extranjero, encima elegimos el sector aliado al enemigo nuestro. Nos aprovisionamos, por ejemplo, comprando F-16. Que ahora, con Trump, si tenemos suerte, y Trump se pelea finalmente con los británicos, tal vez puedan servir para algo más de lo que van a servir si Estados Unidos sigue aliado a los británicos, como fue cuando se decidió la compra, con la complicidad de todos los partidos políticos. Por eso nadie reclamó por esos F-16 y pasó sin pena ni gloria la decisión de la compra, porque a los F-16 los había propuesto Tayana, no sé si recuerdan. Entonces la cosa viene de atrás. Por eso nadie puede abrir la boca, porque en definitiva todos terminan trabajando para un mismo enemigo. Y en el marco jurídico se firmaron acuerdos sin mecanismos coercitivos ni beneficios tangibles para la Argentina. Básicamente fueron todos los documentos que le sirvió a Londres para legitimar su presencia y fortalecer el control institucional de las islas. Lo único que hicimos fue firmar acuerdos que le sirven a Londres. A nosotros ninguno. Pero nosotros creemos que eso nos apoyaba porque eso nos daba confianza en el primer mundo. No, lamentablemente no funciona así. ¿Qué podíamos hacer para tratar de salir de esta situación? Primero, generar un eje político diplomático. Por ejemplo, crear una nueva defensa, una nueva Dirección Nacional de Planificación Soberana del Atlántico Sur, porque el problema es el Atlántico Sur, no solo Malvinas. Malvinas es apenas el inicio de un problema que vamos a tener, que ya es bastante grande, bueno, pero que va a crecer muchísimo más. Y eso debería hacerse con una política transversal entre Cancillería y Defensa. No sirve solo Cancillería, más allá de todo lo que describimos de cómo funcionaba Cancillería, solo Cancillería sin el poder de disuasión por detrás. Deberíamos reactivar acuerdos, por ejemplo, los de la CELAC con China o con África, para utilizar como vehículo para Malvinas y establecer internacionalmente un grupo de amigos por la descolonización atlántica en las Naciones Unidas, para tratar de reinsertar el problema en el eje de la descolonización que ahora sostienen, además de los países tradicionales, países como China y Rusia, que ya no son como eran en otras épocas, y sobre todo China, un país tercermundista, sino hoy es un país de vanguardias mundiales, una de las grandes superpotencias mundiales, y una Rusia que luego de su etapa liberal vuelve a enfrentar a Occidente. Después deberíamos generar un eje militar disuasivo, y esto es algo que le da escozor a toda la clase política argentina, pero no se puede hacer nada serio si no tenemos fuerzas armadas que sean disuasivas, que lleven a que en Londres, ustedes vieron ese artículo que en realidad metimos por accidente, porque hablaba de Javier Milei, pero que era extemporáneo. Bueno, de ahí podíamos extraer algo. ¿Qué dice el Reino Unido? Está preocupado por el costo de Malvinas.
Y además, en el propio The Guardian, ellos mismos planteaban para qué querían esas islas, que era solo una nostalgia, algo así, no recuerdo las palabras justos, de una época imperial británica. O sea, la última de las posesiones simbólicas que le quedaba al Reino Unido, y por eso se encaprichaban en tenerla, pero lo que decía es: esto sale caro, no tiene sentido, negociemos.